La semana pasada compartimos este mensaje, voy a retomarlo, esta es la segunda parte. No creo que les importe volver a leer 17 versos de este libro de Reyes, el segundo libro de Reyes, capítulo 4. Y una mujer de las mujeres de los hijos de los profetas clamó a Eliseo, diciendo: tu siervo, mi marido, ha muerto, y tú sabes que tu siervo temía al Señor, y ha venido el acreedor a tomar a mis 2 hijos para esclavos suyos. Y Eliseo le dijo: ¿qué puedo hacer por ti? Dime qué tienes en casa. Voy a hacer una pausa. Haz esta pregunta, por favor, a la persona junto a ti. ¿Y tú qué tenés en tu casa? La pregunta no tiene sentido porque saber de qué estoy hablando van a pensar, está bien. Y entonces ella le dijo: tu sierva no tiene en casa más que una vasija de aceite, un tarrito de aceite. Entonces él le dijo: ve, pide vasijas prestadas por todas partes, de todos tus vecinos, vasijas vacías, no pidas pocas. Ahora también a la misma persona que le hablaste hace un momento, dile lo siguiente: no pidas poco. Okay. Y entonces ella se fue de su lado y cerró la puerta atrás de sí y de sus hijos, y ellos traían las vasijas y ella echaba el aceite. Ahora quiero que digas eso también conmigo: echaba el aceite. Dile a la persona que está a la par tuya: echa el aceite. Y sucedió que cuando las vasijas estuvieron llenas, dijo ella a un hijo suyo: tráeme otra vasija. Y él le dijo: no hay más vasijas. Y cesó el aceite. Entonces ella fue y se lo contó al hombre de Dios, y él le dijo: ve, vende el aceite y paga tu deuda, y tú y tus hijos podéis vivir de lo que quede. Solo quiero hacer una pregunta hacia allá atrás, porque estamos probando un nuevo micrófono. Quiero saber si está claro el audio, ¿se entiende? ¿Sí? ¿Sí? Ok, muy bien. Sigue la historia. Esta parte que vamos a leer hoy la voy a hablar el próximo domingo. Si hay algo muerto en tu vida, tienes que venir el próximo domingo. Aconteció que un día pasaba Eliseo por Sunem, donde había una mujer distinguida. ¿Cuántas mujeres distinguidas hay aquí? ¿Y las demás? Todas las mujeres aquí son distinguidas, más vale. Y ella le persuadió a que comiera, y así fue que siempre que pasaba entraba allí a comer. Y ella dijo a su marido: he aquí, ahora entiendo que este que siempre pasa por nuestra casa es un hombre santo de Dios. Te ruego que hagamos un pequeño aposento alto con paredes y pongamos ahí para él una cama, una mesa, una silla y un candelero. Y será que cuando venga a nosotros se podrá retirar allí. Y aconteció que un día vino él por ahí, se retiró al aposento alto y ahí se acostó. Entonces dijo Jesse, su criado: llama a esta sunamita. Y cuando la llamó, ella se presentó delante de él y le dijo a Jesse: dile ahora, he aquí, te has preocupado por nosotros con tanto cuidado. ¿Qué puedo hacer por ti? ¿Quieres que hable por ti al rey o al jefe del ejército? Y ella respondió: yo vivo en medio de mi pueblo. Él entonces dijo: ¿qué pues se puede hacer por ella? Y Jesse respondió: en verdad, ella no tiene ningún hijo y su marido es viejo. Nadie mira a nadie, por favor. Y él le dijo: llámala. Y cuando él la llamó, ella se detuvo a la entrada. Entonces él le dijo: por este tiempo, el año que viene, abrazarás un hijo. Y ella dijo: no, señor mío, hombre de Dios, no engañes a tu sierva. Pero la mujer concibió a luz un hijo el año siguiente, en el tiempo que Eliseo lo había dicho. Padre, quiero pedirte que por la infinita unción y gracia de tu Espíritu Santo, tu palabra pueda ser injertada en nuestro espíritu. Abrimos nuestro corazón
y recibimos tu verdad en nosotros, creyendo que su poder se manifiesta a través de la verdad que ella nos anuncia. Te pido que sea sembrada en lo profundo de nuestro espíritu y que produzca fruto, fruto de justicia, fruto de arrepentimiento, fruto de fe, fruto de convicción y vida, y fruto que testifique de tu fidelidad. En el nombre de Jesús. Amén. La pregunta de Eliseo a esta mujer que está en una extrema situación es muy distinto si estás por deudas, a punto de perder la casa, a punto de perder el carro, perder el celular, perder la tele y estar a punto de perder tus hijos. Ese es otro nivel de deuda. La deuda entrampa, enreda, esclaviza y te va comiendo. Y esta mujer que se quedó viuda, en el contexto histórico, ellas no tenían de por sí mismas el medio para subsistir, sino era a través de su esposo, y está en esa condición, porque el esposo era uno de los profetas, y está en esa condición en que la deuda ha crecido tanto que ya pagó con todo lo que podía pagar, y lo único que le queda para pagar son sus hijos. Y es un paso al que viene, ya le notificaron. Esas notificaciones son tétricas, son terribles. Y cuando pasa Eliseo, esta mujer hace a un lado protocolos, hace a un lado toda estrategia de favores, y sencillamente se derrama, se volca, se expresa a él con un clamor: tu sierva es viuda y ya vienen por mis hijos. Ella no le dijo a Eliseo: por favor ayúdame, por favor préstame, por favor dame. No, ella solo le dijo: ya estoy al límite. Y a veces hay momentos en nuestra vida en las cuales estamos en esa situación y no tengo tiempo para maquillarme espiritualmente y empezar: oh Dios todopoderoso, el eterno de los siglos, el Dios, nada de eso. Solo ya no aguanto. ¿Alguna vez has hecho ese tipo de oraciones? Y ante ese clamor, Eliseo le pregunta: ¿qué puedo hacer por ti? Primera pregunta. Y antes de que él le responda, la lleva a otra pregunta. Es decir, Eliseo tenía que trasladarla, o en este caso Dios nos quiere llevar del estado emocional en el que hice el clamor, en el que ya no veo nada porque ya mis hijos se perdieron, y trasladarla y trasladarnos a ubicarme donde estoy hoy actualmente. Y él le pregunta, antes de que ella responda: ¿qué tienes en casa? Yo me imagino el rostro de la mujer, que ella está: ¿y qué tienes en tu casa? En mi casa, pues un frasco de aceite. Quiero darles algunos principios que todo este pasaje nos permiten recibir. Dios va a bendecir al hombre, a la mujer que hace un inventario de lo que tiene. Voy a repetir: va a bendecir al hombre y a la mujer que hace un inventario de lo que tiene. Jorge nos hablaba de la gran montaña de bendición, pero hay otro tipo de montañas. Están las montañas de problemas, montañas de deudas, montañas de dificultades. Y en un lado está la montaña y el otro lado está lo que tengo. ¿Por qué Dios me hace quitar los ojos de la montaña y me los gira a lo que tengo? Esa es una pregunta que quiero que guardes en tu corazón, porque así es como Dios está obrando y nos quiere enseñar a través de este pasaje algo muy importante de cómo quiere obrar con nosotros. Cuando determina lo que tiene, el hombre que hace inventario y determina lo que tiene y lo pone en las manos de Dios, con la intención de obedecer lo que Dios diga, Dios va a bendecir. No trates de medir, escúchame bien, nunca trates de medir la bendición de Dios para tu vida en base al inventario de alguien más.
Dios está preguntando a ti, ¿qué te queda? ¿Qué tienes en la mano? ¿Qué tienes en casa? No trates de ver que Dios te va a bendecir a través del inventario de alguien más. Te va a llevar a ti al punto de lo que tienes. Y lo que hace Dios, como dijimos la semana pasada, Jesús tenía que alimentar a 25,000 personas, pero le da la orden a los discípulos que lo hagan ellos, y ellos, en respuesta a la magnitud de la necesidad, le dicen: pues aquí hay un niño que tiene 5 panes y 2 peces, pero ¿qué es esto para tanta gente? ¿Qué es lo que yo tengo para la montaña que tengo enfrente? ¿Y sabes cuál fue la respuesta de Jesús ante lo que dijeron los discípulos? ¿Pero qué es esto para tanta gente? Jesús dijo: suficiente. Lo que tienes es suficiente para el milagro, dice el Señor. Lo que te queda es suficiente para el milagro, dice el Señor. Nunca pongas tu milagro en la casa de alguien más, en lo que alguien más tiene. Tu milagro no está en la casa de alguien más. Tu milagro no está en el inventario de alguien más. No pongas tu propósito, no pongas tu meta en Dios sobre el talento de alguien más. Cada uno de ustedes tiene un propósito, un llamado, un talento, una voluntad de Dios que Él va a cumplir. Y te ha dado suficiente para que lo cumplas. Aleluya. Tienes que descubrir lo que tienes en casa. ¿Qué hay en tu casa? ¿Qué tienes a la mano? Yo no te estoy dando hoy compota de bebé, que ya está toda molidita, casi líquida, solo para que el nene se la trague y ya con la sonrisa Gerber ahí en el frasco. Te estoy dando carne del Señor que tienes que masticar. Vas a tener que ir a casa a hacer un inventario con el Espíritu Santo, porque en ese inventario está tu milagro. Tienes que descubrir lo que tienes en casa. Sansón se va a preparar para pelear contra 1000 filisteos. El libro de Jueces nos habla en capítulo 15 que llegan a buscar a Sansón estos filisteos. Y él les dice: ¿me quieren matar? No, no te vamos a matar. ¿Cuántos saben que el diablo es un mentiroso? Solamente vamos a aprenderte y a entregarte a ellos. Entonces Sansón dejó que lo ataran con 2 cuerdas nuevas y luego lo obligaron a bajar de la peña. Cuando llegó a Leí, los filisteos salieron a su encuentro gritando con furia. Pero el Espíritu del Señor vino sobre Sansón, y las cuerdas que ataban sus brazos se rompieron como lino quemado, y las ataduras cayeron al fuego. El Espíritu del Señor viene sobre él. Cuando estás en una batalla y la batalla, el ejército que te opone es superior a tu fuerza, tienes que tener una certeza y una confianza. El Espíritu del Señor está sobre ti, porque no es con espada ni con ejército, sino que es por su Espíritu Santo. No era la fuerza de Sansón. Yo sé que algunos tienen la idea de que era un hombre que, como están en los anuncios, con una musculatura exagerada. No, esa no era la realidad, porque todos querían descubrir la razón de su fuerza, porque no hacía sentido. Miraban al flacucho, no tan flaco, pero más o menos, y de dónde le salía la fuerza a ese hombre. Era por el Espíritu de Dios. Dios tiene el poder para hacerte victorioso en frente de cualquier ejército de problemas y adversidades. Pero mira lo siguiente. Entonces, ¿qué hace Sansón? De repente Sansón vio que ahí cerca había una quijada de asno. A la mano tenía una quijada de asno. La mujer de Eliseo, que habla con Eliseo, tenía una vasija de aceite. El niño tenía 5 panes y 2 peces. Sansón tenía una quijada de asno que estaba ahí en el suelo tirada. A veces somos tan empujados por las circunstancias, arrastrados en nuestras emociones y pensamientos, que paso por encima del instrumento de la victoria. No me doy cuenta, estoy metido en el rollo, en el asunto. Todo es una lata, todo es una desgracia, nada sirve.
Ni Dios me quiere. Y ahí estaba esa quijada, que aún estaba fresca, así que extendió la mano. Dile a la persona que está en la parte tuya, extendé la mano. ¿Quieres la victoria? Tenés que extenderte. Tenés que salir de ese estado. Tenés que romper ese estado. Tenés que cambiar ese estado. Y extendió la mano y la tomó, y con ella él mató a 1000 filisteos. Con una quijada mató a 1000 filisteos. Tú piensas que no tienes nada, que no te queda nada, pero el diablo es un mentiroso. Quiere que pierdas tu autoestima hasta que ya no sepas lo que tienes. No puedes recibir tu milagro hasta que sepas lo que tienes todavía en casa, en ti, con lo que todavía cuentas, lo tienes en casa, es decir, en tus pensamientos, está en tus dones, está en tus talentos, está en tus recursos. Escúchame bien, para algunos de ustedes, la quijada de burro, la vasija de aceite, la canasta de peces, está en tus palabras. Cuando abro mi boca y declaro las promesas de Dios ante el ejército de problemas. Ahí está. Es algo que ya posees, lo que Dios va a usar para bendecirte. Voy a repetir, no te lo va a mandar a traer. No, escúchame bien, esto viene del Señor. Ya lo tienes en la mano, ya lo posees, ya está a tu alcance lo que Dios va a usar para bendecirte, para darte la victoria. Ya lo tienes. Tu personalidad, tu temperamento, tu carácter, tu disciplina, tu humildad, tu compasión, tu generosidad, tu intelecto, tu estatura, cualquiera que ésta sea. Tu carisma, ya lo tienes. Señor, ¿cómo que vas a usar mi personalidad para la victoria? ¿Soy Dios? Tenemos la tendencia a necesitar espiritualizar toda la cosa, para entonces quizás en algún momento encontrar un instante donde la fe estalle y pueda sentir por un momento que quizás voy a tener la victoria. Y eso no funciona así. La viuda encontró su bendición con lo que tenía en la mano en casa. Ya lo tenía. Alguien tiene que creer que Dios va a usar tu intelecto para darte la victoria. ¿Para qué te lo dio? En primer lugar. Alguien tiene que creer que tu carisma, hay gente generosa y su generosidad es la fuerza suficiente para que Dios haga el milagro. Ninguna buena madre pensaría en entregar a sus hijos como pago si no es que ya lo había intentado todo antes, lo cual nos indica que nuestros dones y talentos están usualmente ocultos al que lo posee. Cuando estamos inmersos en esas situaciones, la voz a la que le damos credibilidad en nuestro ser es que no poseo nada. No tengo dones, no tengo, a mí Dios me pasó por alto. A mí Dios me hizo a un lado. Eso fue lo que les pasó a los hermanos de José, cuando José les cuenta el sueño. Por su celo y envidia, contaminaron su alma y ya no consideraron que ellos también tenían sueños y propósitos de Dios. Pero porque José sí le creyó a Dios, se enojaron con él, cuando ellos muy bien pudieran haberle creído a Dios por sus propios sueños. A veces
es difícil para nosotros reconocer lo que poseemos. Esta mujer jamás le hubiera dicho al profeta que estaba a punto de perder a sus 2 hijos, si hubiera sabido, escuchen bien, si él hubiera sabido que con una vasija Dios iba a hacer el milagro, jamás le dice al profeta que iba a perder a sus hijos. Viene a mi mente este pasaje de Eclesiastés capítulo 11. Echa tu pan sobre las aguas. Echa tu pan sobre las aguas. ¿Qué hizo la mujer? Echó el aceite. Echa tu pan sobre las aguas y después de muchos días lo encontrarás. Esto no hace sentido. ¿Cómo voy a encontrar el pan en el agua? Es en la palabra de Dios. Es en el Espíritu de Dios. Es en la voluntad de Dios. Da lo que tienes en la voluntad de Dios. Luego dice, siembra tu semilla en la mañana y vuelve a sembrarla en la tarde, pues no sabes cuál de las 2 siembras será la mejor o si las 2 serán igualmente buenas. La semilla ya la tienes. Lo que necesitas para el milagro ya lo tienes. Me impresiona cómo es que podemos tener fe para creer para los milagros de alguien más, pero no para los nuestros. Yo he escuchado gente decirle a la otra persona cómo obtener la victoria, cómo creerle a Dios, pero cuando se trata de su situación, no pueden. Eso me impresiona a mí. Has pasado por encima de tu milagro muchas veces y ni cuenta te habías dado que ya estaba en tu casa. Es decir, si lo ponemos en términos más coloquiales nuestros, lo has tenido frente a tus narices. Dios me mandó a decirles, el milagro no está a saber dónde, está frente a tus narices. Ya lo tienes, está en ti. ¿Están listos? ¿Están listos para lo que viene? Hay mujeres que han estado pasando encima de su marido y el milagro está en él. ¿Seguro? Hay hijos que están pasando encima de sus padres. Retrógrados, me entienden, háganse a un lado. Y el milagro está en ellos. Hay jefes que están pasando encima de sus empleados. Y el talento para que la empresa alcance el nivel que necesita ha estado todo el tiempo ahí. No tienes que ir a reclutar a saber de dónde, dice el Señor, ya lo tienes ahí. Oh mi Dios, oh mi Dios, Padre, han estado pasando encima de su milagro. Y lo que Dios quiere que entiendas es que Dios hace milagros desde lo común de esta vida. Dios hace milagros desde nuestras rutinas, de lo ordinario, de aquello en ti que has estado dando por sentado. Esta mujer estaba tan inmersa en su situación que lo último en lo que estaba pensando era en la vasija de aceite. ¿Qué tiene que ver la vasija de aceite con que mis hijos van a ser vendidos como esclavos? Un hijo de Dios entiende que la luz se enciende para mirar lo que ya posees. Debes notar que Eliseo no trajo nada nuevo o diferente a esa casa. No le dio nada de lo que él tenía. No manifestó nada de a saber dónde del cielo. La mandó a su casa, la mandó adentro. Ahí está la herramienta, el instrumento que Dios va a usar para tu milagro. Los amigos del paralítico usaron lo que tenían. ¿Se acuerdan de la historia? Jesús llega a una ciudad, entra a una casa y estos amigos tienen un amigo que ha estado de paralítico de nacimiento y lo quieren llevar a Jesús. Jesús no llegó ahí, ellos querían llegar a Jesús. Usaron lo que tenían. ¿Qué tenían? La camilla. Agarremos la camilla. Y van cargando la camilla. Llegan y no pueden entrar porque está llena la casa. ¿Qué tenemos? Una escalera. Usemos la escalera. Subieron el techo justo encima donde estaba Jesús. ¿Y ahora qué tenemos? Las manos. Hay que romper el techo con las manos.
Y abrieron el hoyo y descendieron al amigo, y el amigo recibió el milagro porque ellos usaron lo que tenían. ¿Qué tienes? ¿Tus estudios? ¿Qué tienes? ¿Tu trabajo? ¿Qué tienes? ¿Qué tienes? ¿Tu talento? ¿Qué tienes? ¿Tu creatividad? ¿Qué tienes? Con eso Dios quiere hacer su más grande milagro en tu vida. No estés pidiendo que venga Gabriel a saber con cuántos millones de ángeles a traerte los tesoros del cielo. Él va a abrir la puerta cuando tú das ese paso, dice el Señor. Alguien que lo alabe, alguien que lo bendiga. Hay algo en tu casa que va a romper el yugo. Compartía con una pareja que el Señor nos permitió ayudarlos a procesar unos asuntos difíciles. Y les pedí que ellos me dijeran a él, ¿qué es lo que te divierte de ella? Y a ella, ¿qué es lo que te divierte de él? Porque a veces se nos olvida que parte del propósito de Dios en el matrimonio es divertirnos juntos, pasarla bien y alegres. Él responde, pero no va a sonar bien, me dijo. Va a sonar, no sé cómo decirlo para que suene bien. Me divierte su ser tan niña que es torpe. Pero no tontas, no en el sentido de burla. Y ella me divierte que es como un niño malcriado que es mañoso. Y les dije, diviértanse, eso es lo que Dios va a usar para potencializar su relación. A veces un simple pequeño acto de esos tiene más poder que cualquier otra cosa que podemos nosotros teorizar. Amén. Un hombre fue a buscar un inversionista para lanzar un proyecto que calificaba para tener éxito. Quiero que tengas en mente este verso una vez más. Eliseo le dijo a la mujer, ve, pide vasijas prestadas por todas partes de tus vecinos, vasijas vacías, no pidas pocas. Parte del milagro de este pasaje, de este mensaje de hoy, es que Dios quiere cambiar nuestra mentalidad de lo poco. No le pidas a Dios, no le digas jamás a Dios, lo ofendes y le dices, mira, solo con que me des esto, con eso estoy tranquilo. Solo esto te pido, Señor. Y Dios dice, lo siento, no puedo. Este empresario fue a buscar al inversionista para hacer un proyecto que iba a tener, que tenía todo, era de éxito. Y cuando se reúnen, el inversionista le pregunta cuánto estaba él necesitando de financiamiento para lanzar el proyecto. A lo que el hombre le responde mire, con $50,000 nos basta para que el proyecto arranque. Y entonces el inversionista, con un gesto de desinterés y desagrado, le responde que él no hacía ese tipo de inversiones. El otro, sorprendido, le pregunta, ¿cómo así? Entonces el inversionista le responde, nosotros solo buscamos proyectos que requieran un mínimo de $1 millón para invertir. Cuando tengas un proyecto de $1 millón, búscanos y lo vamos a hacer. Y a veces así es Dios conmigo, que yo le quiero, con que solo me des esto. Y Dios dice, lo siento mucho, no me interesa, porque yo no voy a reducirme a tu incapacidad de creer que soy. Dios tiene el poder para hacer mucho más de lo que le pedimos. Ni siquiera podemos imaginar lo que Dios puede hacer para ayudarnos con su poder. Todos le pertenecemos a la iglesia de Cristo, debemos alabarlo por siempre, amén. Él es poderoso para hacer mucho más de lo que puedo imaginar, pedir, pensar o esperar. No puedes limitar lo que Dios va a hacer en medio de la batalla que estás librando. Él quiere glorificarse y la respuesta a tu milagro está en tu mano. Dios quiere bendecirte muchísimo más allá de lo que puedes pedir o imaginar. Quiero repetir eso es palabra que viene del Señor para ti. Quiere bendecirte muchísimo más, pero las circunstancias te han llevado al punto de decir, con esto me conformo. Eliseo le dice a la viuda, quiero bendecirte,
pero tu problema no califica para lo que Dios es capaz de hacer. Voy a explicar, tengo que apurarme porque tienen que ir a votar los que no han ido. Le dice a la viuda: quiero bendecirte, mujer, pero tu problema no califica para lo que yo soy capaz de hacer. Les voy a decir por qué. Ella solo quería salir de deudas. Pero Dios quería darle para que viviera el resto de su vida, ella y sus hijos, para nunca tener que volver a endeudarse jamás. Oh, mi Dios. Esa es la mente de Dios. Oh, mi Dios, ya termino. Él no solo quiere sacarte de deudas, quiere darte suficiente para el resto de tu vida. Tenemos un Dios que no responde según nuestra capacidad, sino la suya. El libro de Jueces, otra vez, pero en este caso es Gedeón. Dios le dijo a Gedeón: hay demasiado, es decir, tiene que ir a pelear con los madianitas. Y Gedeón tiene un ejército ya preparado, y Dios le dice a Gedeón: hay demasiados soldados en tu ejército y van a pensar que la victoria sobre los madianitas será de ellos y no mía. Por eso reúnenlos y diles que cualquiera que tenga miedo regrese a su casa. De esta manera Gedeón los puso a prueba. 22,000 soldados regresaron a su casa y 10,000 se quedaron. 22,000. Gedeón pensó: para esto a prueba tengo que sacar todo lo que puedo yo con mis fuerzas. Y Dios le dice: tenés demasiados. Dios le volvió a hablar a Gedeón: todavía hay demasiados. Llévalos a tomar agua para que yo los ponga a prueba. Ahí te señalaré quiénes irán contigo y quiénes no. Gedeón los llevó a tomar agua y Dios le dijo: pon a un lado, se inclinen para beber, y aparta a todos los que saquen agua con las manos y la beban como los perros. Había dos actitudes ante el río: los que hacían esto y los que hacían esto. Los primeros tenían la actitud necesaria para la batalla. Los otros ya estaban rendidos antes de empezar la pelea. Amén. Amén. Cuando vas a entrar a una pelea de las que vienen en la vida, tienes que entrar con una sola decisión: resiste al diablo, ¿y qué dice la palabra? Y él huirá de ti. Aquí uno solo es el que va a huir. No voy a ser yo, vas a ser vos. Te vas de aquí. No vengo a ti con espada o lanza, vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos. Amén. Y entonces le da la instrucción de que se aparten los que no lo hicieron bien. Y dice: 300 soldados recogieron agua con las manos y llevándosela a la boca la bebieron como hacen los perros. Todos los demás se inclinaron para beber. Jesús le dijo entonces a Gedeón: con estos 300 soldados voy a salvarlos y les daré la victoria sobre los madianitas. Todos los demás pueden irse a casa. No me interesa, dice el Señor. Cientos de miles de madianitas fueron derrotados por 300 soldados. Tenemos un Dios que no responde según nuestra capacidad, sino la suya. Amén. Segunda de Corintios 9 te dice: pero recuerden esto, el que poco siembra, poco cosecha, y el que mucho siembra, mucho cosecha. Y aquel que da semilla al que siembra y pan al que come, proveerá los recursos de ustedes y los multiplicará, aumentándoles así sus frutos de justicia, para que sean ustedes enriquecidos en todo para toda generosidad. ¿Habrá alguien aquí esta mañana que pueda presentarse a Dios listo para que Dios multiplique su semilla? ¿Habrá alguien aquí listo que tiene sus vasijas listas para que Él se glorifique más allá de toda expectativa? ¿Quién viene? ¿Quién viene hoy en fe con abundantes vasijas vacías a Dios? Solo tienes esto y todo lo demás lo tiene que llenar Dios.
Solo tienes esto y todo lo demás lo tiene que resolver Dios. ¿Habrá alguien aquí que está listo para presentarse a Dios como esta mujer y obedecer? Porque la fe no es solamente creer lo que Dios puede hacer, es hacer lo que Dios me manda hacer. ¿Qué le dijo Eliseo a la viuda? Encerrate con tus hijos, no invites a las amigas, adentro solos, ahí Dios se va a glorificar. Cuando ya estés adentro con las vasijas, agarra el aceite y échalo. Ella se pudo haber quedado de este lado diciendo: esas vasijas se van a llenar, en el nombre de Jesús se van a llenar, para la gloria de Dios se van a llenar. Vamos a ver las vasijas llenas, vamos a vender el aceite, vamos a salir de deudas, vamos a vivir ahí. Y jamás va y echa el aceite, no se hubiera llenado ni una sola vasija. No puedo quedarme espiritualizado de este lado diciendo: yo creo que Dios puede, yo creo que Él es fiel, yo creo. Si lo crees, entonces ve y echa tu aceite, ve y usa lo que tienes, ve y exponte con el pecho al frente y decir: voy a ver la gloria de Dios, voy a ver la mano de Dios. Amén. Si alguien necesita un trabajo, ve mañana a traerlo. Lo que necesitas ya lo tienes. Amén. Y entonces sucedió que cuando las vasijas estuvieron llenas, dijo ella a un hijo suyo: tráeme otra. Y él le dijo: ya no hay más vasijas. Y cesó el aceite. ¿Cuándo va a cesar el aceite? Cuando ya no tengas nada vacío. Mientras haya algo vacío, Dios lo va a llenar. Gracias, Señor. ¿Cuántos están listos esta mañana para presentarse a Dios con sus vasijas listas para ser llenas, listas para que Él se glorifique? Amén. Si estás listo, ponte de pie. Eso es entre tú y Dios. Solo tú sabes cómo Dios está trayendo este mensaje a tu situación. ¿Qué implica para ti? ¿Qué tienes en la mano? ¿Con qué cuentas?